Los videojuegos surgieron como una forma de entretenimiento que durante finales de los años 70 comenzó a hacer ruido en todo el mundo, en especial en Estados Unidos y Japón, aunque luego de una serie de malas decisiones que priorizaron las ganancias ante la calidad de los juegos, hicieron caer a los videojuegos en una crisis durante el final del primer lustro de la década de los 80s. Todo mundo pensaba que los videojuegos eran una moda pasajera que estaba llegando a su fin, pero desde Japón dos empresas levantaron la mano para demostrar que nada estaba más lejos de la realidad. Nintendo y Sega comenzaron a exportar sus productos al resto del mundo, y fue la primera de ellos dos quien comenzó a dominar el mundo de los videojuegos de forma casi global. A las consolas, no importaba cuál fuera, se les conocía bajo el nombre de Nintendo. El triunfo de la gran N fue generalizado en los más grandes territorios del planeta, pero existió un lugar en el mundo en el cual Nintendo no significó nada ante el gran monstruo que era Sega. Y este lugar era un país tan lejano a Japón y tan distinto culturalmente que hoy en día nos sorprendería la respuesta. Sega era un monstruo en Brasil y Nintendo jamás pudo hacer algo al respecto. ¿Cómo es que Sega se convirtió en la compañía de videojuegos por excelencia del país carioca? Esta es la historia de Tectoy, la compañía que hizo famosa a Sega en Brasil. Viajemos a Brasil, al año de 1987. En septiembre de ese año, Daniel Efraín Dascal, un ingeniero de origen argentino, fundador de la división brasileña de Sharp, creaba junto con un grupo de inversionistas alemanes la compañía Tectoy. La visión de la nueva compañía se enfocaría en el sector de los juguetes electrónicos, algo que había sido completamente ignorado por las más grandes compañías jugueteras de Brasil. Los primeros juguetes que desarrolló Tectoy serían juguetes enfocados en ayudar a la educación de los niños. La tecnología de estos juguetes y el modelo de distribución de Tectoy llamó la atención de algunas empresas de videojuegos importantes, aunque muchas de ellas eran compañías que realizaban clones de consolas populares como la Famicom, pero otras compañías de renombre como Atari llegaron a acercarse con Tectoy para otorgarles la encomienda de distribuir su Atari 2600, la consola más icónica de aquella compañía. Esto los llevó a encontrarse con una de las compañías japonesas de videojuegos que más alto crecimiento estaba teniendo por aquel momento, Sega Enterprises, una empresa que desde hace años estaba imponiéndose a la vanguardia del desarrollo de videojuegos y que recientemente había estado buscando la manera de exportar sus productos al continente americano. Aunque irónicamente, el primer producto de Sega que Tectoy distribuyó en Brasil no fue estrictamente un videojuego, sino una serie de juguetes basados en un anime de nombre Akai Kodan Zillion. La serie tuvo éxito y se comenzaron a producir varios productos para comercializar, entre ellos dos videojuegos para la Master System. Y entre otras cosas, Sega también realizó una clase de arma laser tag que tenía el mismo diseño que las que aparecían en el anime. Este juguete fue el primero que Sega encomendó a Tectoy para distribuir en tierras brasileñas, algo que marcaría el inicio de una fructífera relación entre ambas empresas. Los juguetes de Zillion fueron un éxito en Brasil, a tal grado que Sega de Japón permitió a Tectoy tener sus propias fábricas para producir los distintos productos de Sega, algo que Sega no permitía ni siquiera con la división americana de su propia compañía. Lo primero que haría Tectoy, con el permiso de Sega, sería comenzar con la producción y comercialización de la Master System en Brasil. La consola venía acompañada de una agresiva campaña publicitaria por todo el país carioca que alcanzó medios tan masivos como la televisión. La consola de Sega se convirtió en todo un éxito. El fanatismo hacia Sega en Brasil se convirtió en una especie de culto. Tectoy inauguró el Sega Club en 1990 para atraer a los más pequeños hacia el universo de la compañía japonesa. 8 millones de Master System se vendieron en Brasil, una cantidad que supera los números obtenidos por Sega en cualquier otra región del mundo. Durante la década de 1990, Tectoy logró tener el 80% del mercado de videojuegos en Brasil, todo en gran parte gracias a la increíble estrategia que tenía la empresa brasileña, ya que Nintendo, la compañía que reinaba en el resto del mundo, no tuvo distribuidores oficiales de sus productos en Brasil hasta el año de 1993, cuando Nintendo se dio cuenta del enorme mercado que estaban ignorando, y prácticamente copiaron el modelo de negocio que Sega tenía con Tectoy de la
la mano de la compañía Guardiantel. Aunque claro, sin la gran ventaja que tenía Tectoy de tener el permiso de fabricar los productos de Sega dentro del territorio brasileño. Aún así ya era demasiado tarde. En Brasil, Sega ya se había ganado el cariño de todos y eventualmente los impuestos que Nintendo tenía que pagar al importar sus productos terminaron por eliminar a la compañía por completo de Brasil. Para 1992, Sega le dio la confianza a Tectoy de distribuir todos sus productos en la región de Mercosur. Ahora la compañía brasileña se encargaría de producir las consolas de Sega en sus versiones a 50 Hz para los mercados uruguayos y argentinos. Incluso para 1996, cuando Sega suspendió la producción de la Master System a nivel mundial, la consola seguía teniendo tanto éxito en Brasil que se siguió fabricando, y no solo eso, sino que también Tectoy se encargó de exportar hardware y software a diversas partes de Europa, en donde la consola aún vendía bien. Para variar, Tectoy fabricó sus propias versiones de la consola autorizadas por la misma Sega. E incluso, uno de los primeros ejemplos de localización de un videojuego en Latinoamérica se vio en las traducciones al portugués de juegos como Phantasy Star, Shining in the Darkness y Raven. Pero Tectoy iba más allá de las localizaciones. Algunos juegos de Wonder Boy se modificaron para convertirse en juegos de Monica's Gang, e incluso Gas House terminó siendo protagonizada por El Chapulín Colorado, que tan de moda estaba en Brasil. Pero la relación entre Sega y Tectoy era tan cercana que cuando Sega comenzó a entrar en números rojos, Tectoy lo supo identificar de inmediato. Y años antes de que Sega dejara el mercado del hardware para centrarse al desarrollo de juegos, Tectoy comenzó a buscar alternativas para diversificar sus productos y así no depender totalmente de Sega. Con el tiempo, Tectoy comenzó a fabricar reproductores de DVD, MP3, karaokes y comenzó a administrar los servidores de algunos juegos de computadora con juego en línea. El tiempo pasó y Sega no siguió más allá de su Dreamcast, y la expansión de Microsoft en Sudamérica hizo que las consolas Xbox se colocaran como las favoritas en Brasil. Pero el cariño y nostalgia que se tienen por Sega en Brasil no se olvida, y a la fecha, más de 150,000 consolas clásicas de Sega son vendidas al año en el país sudamericano. Viajar a Brasil es como viajar a una dimensión alterna, donde Sega ganó la guerra de consolas de los años 90 y el mundo tomó un giro distinto, donde todos morían por ver lo que Genesis podía hacer que Nintendo no. Yo soy Evermed y te veo en una próxima ocasión aquí en X Uruguay. Hasta la próxima.